Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Bueno, continuamos con la conferencia 7 del padre Valls sobre la supuesta facultad del sentimiento, y ahora entramos en el punto 6, que habla sobre el empleo de esa misma facultad o el empleo que de esa misma facultad hace el panteísmo moderno. El panteísmo moderno ha avanzado muchísimo desde la época que el padre lo hablaba, así que ahora va a dar las bases de lo que pasaba en esa época con el panteísmo moderno. Entonces comienza Valls. Más le basta esto, pero nosotros cometeríamos un error si por amor de la paz nos manifestásemos satisfechos y si creyéramos que lo que llaman sentimiento los modernos difiere nada más que en el nombre y en algunos detalles de lo que llamaban corazón los antiguos. Hay una enorme diferencia. Nos hallamos abocados a un peligro contra el cual nunca podremos armarnos lo bastante y en cuya comparación podría llamarse inocente la pueril exaltación sentimental producidas en los tiempos en que privaba la fiebre causada por Werther. Recordemos que Werther era un personaje de Goethe. En aquel tiempo el más elevado ideal era la exaltación del delirio, hoy la de la embriaguez. La suprema felicidad de los adoradores de Werther era adormecer el alma. Los modernos, en cambio, no descansan hasta despojarla por completo del conocimiento. Se necesita que el sueño del alma se convierta en enajenamiento. Debe llegarse hasta la muerte si es posible. Cada día hace naturalmente progresos más grandes y más funestos esa doctrina del sentimiento tan peligroso en su origen. Pocos comprendieron a Hegel cuando no dejó subsistente más que la idea y su evolución. Fue mayor el atractivo cuando Schopenhauer predicó esta doctrina. El único principio de todo fenómeno y de todo acontecimiento es la voluntad, pero la voluntad sola, sin la razón de la humanidad en general, y no esa actividad consciente y premeditada del hombre individual, libre y responsable. Se manifestaron entonces más claramente las tendencias de Hartmann y su filosofía de lo inconsciente. ¿Qué quiere? ¿Qué puede el individuo? Si escuchamos al filósofo berlinés, se forma grandes ilusiones el hombre si se persuade que él quiere alguna cosa, que él es el que piensa, que él es el que obra con independencia. No sucede sino lo que por necesidad tiene que suceder. El hombre no piensa sino lo que debe pensar, no quiere sino lo que debe querer. Lo que en último término domina es lo inconsciente. Esto es el ciego impulso de la naturaleza, el instinto sin razón para todo el bien que se hace o desagrado que se causa. Imposible resistirle, confirma Valls. Se hace uno desgraciado con la resistencia. Abandonándose a, entre comillas, lo inconsciente, se encuentra la felicidad. Siguiendo sus irresistibles inclinaciones, se llega a la verdadera sabiduría. Luego concluye que todo lo demás es frivolidad y vanidad de vanidades. Ya
Rousseau, el famoso vicario saboyano de Rousseau, vuelve las espaldas al Dios de los cristianos, porque, para servirle mejor, había hecho voto en otro tiempo de poner freno a la sensualidad. También Lutero halla que es en él demasiado poderosa la sensualidad y que no puede resistirla. Partiendo de la convicción que en aquellos impulsos secretos que daban contra él batallas incomparablemente más fuertes que la voluntad de Dios, a quien había servido hasta entonces, debía tener en sí una potencia más grande y más divina que en la religión, en cuyo seno había sido educado, que en el mismo Dios que la proclama, y se determinó a no reconocer en adelante por su Dios sino la voz infalible que creía oír en sí, y a la que parecía imposible resistir. Teníamos, pues, la filosofía de lo inconsciente en tiempos muy anteriores a Eduardo de Hartmann. Ahora se comprenderá que no se deba a la casualidad ni al capricho, sino a la consecuencia de la tendencia del espíritu humano en su marcha de conquista, ese grito que se escucha de oriente a occidente: fuera el Dios de los cristianos. Nuestro Dios es Buda, el budismo la religión de lo porvenir, el nirvana la eterna felicidad con que debe en adelante contar la humanidad que progresa. Lo que quiere decir, el paganismo es la religión que cuenta con un porvenir y con un lugar en el corazón de los sabios. Extinguir el ser personal, perderse en el gran todo, entrecomillados. Es el fin que tenemos delante de nosotros, el único fin en que tenemos fe, el único fin que esperamos, siempre en la visión de los autores mencionados. Prosigue Weiss, desmenuzando todas estas desviaciones. La doctrina moral del budismo es la única que nos merece crédito. Si recibimos esta doctrina, aunque la hallamos tenebrosa y contraria a la naturaleza, nada queremos con esos trabajosos combates contra la carne y contra todo lo que la lisonjea. Fuera esas luchas a lo que nos obliga la doctrina cristiana, dicen los del paganismo. Necesitamos la almohada querida de la sensualidad, el libre vuelo de la voluntad y del pensamiento individual en la voluntad y en el pensamiento general de la naturaleza. Ese es el objeto de nuestros estudios. Si Dios es la naturaleza y el gran todo, si la naturaleza es Dios, el impulso hacia lo inconsciente y hacia la naturaleza es impulso de la voluntad del mismo Dios. Entonces, ¿no es más que imperfección obrar en oposición a las inclinaciones de la naturaleza y de la sensualidad? ¿No es más bien pecado? Es más aún, es locura. Porque, ¿quién es el que puede resistir a la voluntad y al poder de Dios? Dejad, pues, en libertad a la naturaleza, dice la moral de todas las fábulas del moderno budismo europeo, pues ella piensa por vosotros y ella sabe a dónde va. Esos movimientos que sientes y que no comprendéis, esas emociones que espontáneamente se despiertan en vosotros sin exigiros el concurso de vuestra cooperación, y que se levantan a pesar de vuestras previsiones, son pensamientos divinos, son pensamientos y movimientos divinos. Esas propensiones que os han causado susto hasta hoy, porque se desarrollan con la más insinuante suavidad, esas inclinaciones a los placeres de los sentidos que, digámoslos con franqueza, habéis creído que debíais combatir porque os exponían al más grande peligro de pecar, tengáis o no conciencia de ellas, son secretas energías divinas que os señalan el camino que debéis seguir, los actos que debéis ejecutar y ese algo en que debéis buscar la verdadera felicidad. Este
es el sentido de la predicación del budismo que favorecemos ahora en toda la línea. En adelante, educaremos a los pueblos con ese catecismo y, si no quiere el cristianismo comprender las necesidades de la época o del corazón moderno, podrá decir que vivió. Desde ahora, para instruir a los niños, haremos venir de la India maestros y educadores que comprenderán mejor nuestro interés y las necesidades de los tiempos. Por supuesto, tiene una cita una cita que está citada al pie por Weiss, de un pensador que opinaba así. Prosigue Weiss. Difícil comprender cómo puede haber quien se entusiasme con la repugnante doctrina del budismo. Así, como acabamos de hacer, no se considera en conjunto esa tan fanática predilección que se tiene por ella, pero tiene fácil explicación. Basta con representarse por un momento las consecuencias prácticas de ese arrastramiento hacia esa religión para darnos cuenta de la mayor parte de esos sucesos horribles de que está llena la vida moderna, y que no son otra cosa que el desarrollo lógico de la oscura antigua teoría del sentimiento. Mejor se han abierto siempre paso los errores que las más importantes verdades. Si en otro tiempo hubo quien se tomó mucho trabajo para explicar la naturaleza de la actividad del sentimiento, se ha renunciado después a esta zozobra, yendo a la escuela del misticismo oriental y diabólico. Hoy se concibe el sentimiento como estado puramente pasivo del alma, que excluye toda actividad propia y que debe establecer pacíficamente al hombre en el farniente, en la recepción de impresiones agradables, en la inmovilidad de la enajenación. En fin, volvemos de nuevo a la menos noble de todas las tendencias del espíritu, que se llama quietismo. Repetimos, volvemos de nuevo a la menos noble de todas las tendencias del espíritu, que se llama quietismo. Nadie podrá sorprenderse. En todos los tiempos han sido muy próximos parientes el quietismo y el placer de los sentidos. No es propio de naturalezas afeminadas el esfuerzo en el pensamiento y en la acción. Lo que les agrada es perderse en el melancólico y hermoso destello de la luna, dejarse balancear pausadamente en las playas de lo incierto y abismarse en todo lo que es capaz de adormecer las energías. Nada de claridad, nada de solidez, todo su bien lo cifran en eso. Prosigue Weiss. Todo pensamiento y toda voluntad deben primero resolverse en agradable y tibio vapor. Solo entonces puede sacar sus conclusiones prácticas esta teoría del sentimiento. Y estas teorías gritan entonces sin rodeo: fuera los dogmas, fuera las fórmulas, fuera ese robusto sistema, esa fuerte vida de la Iglesia, fuera todos los mandamientos que nos exigen victorias morales. El fascinador aparato que despliega el teatro, las fiestas y los placeres que encantan los sentidos, las apariciones fantásticas y demoníacas del espiritismo y del hipnotismo, después, si es posible, la música wagneriana y las rutas de Tawantasser, el Fausto morisco y las noches orientales, esas son las únicas excitaciones, los únicos medios de placer que se concilian con el espíritu y con la religión a que pertenecen lo presente y lo porvenir. En otros términos, necesitamos el panteísmo. Sin restricción alguna, confesamos que cuadran perfectamente semejante moral y semejante mística. Pero quien no tolera tal doctrina, al menos en forma durable, es la naturaleza del hombre. Ha protestado de la manera más conmovedora por la desaparición del más grande ilustre víctima que ha hecho el quietismo moderno,
el desgraciado rey Luis de Baviera. De esta manera concluye el padre Weiss el punto 6 para pasar al punto 7. Sus funestas consecuencias desde el punto de vista de la doctrina y del conocimiento. Comienza Weiss diciendo: viendo las terribles consecuencias que lleva tras sí una palabra en apariencia inofensiva, la palabra sentimiento, debemos desconfiar de las cosas más simples e insignificantes. Examinaremos bien todo lo que en favor de esa, su creación, dicen los representantes de la teoría del sentimiento. Es verdad que esa tendencia comunicada al espíritu produce efectos desastrosos, no solo en la vida interior, sino también en los demás dominios. También puede aplicarse esto al uso de la inteligencia y del pensamiento, aunque en esa materia se siente uno tentado a mirar esa doctrina como inofensiva, advierte Weiss. Repetimos. También esto se puede aplicar al uso de la inteligencia y del pensamiento, aunque en esta materia se siente uno tentado a mirar esa doctrina como inofensiva. ¿De dónde viene, pregunta Weiss, que se siente hoy verdadero espanto ante todo estudio verdaderamente serio? ¿Por qué ya no se leen hoy los libros enérgicos que tratan de alguna ciencia, ni aun siquiera las breves disertaciones sobre el mismo tema? ¿Cómo se explica que manifiesten horror tan grande la filosofía y la educación a todo formalismo escolástico, según la expresión del día? Se vive absolutamente como si fueran considerable obstáculo al conocimiento, la lógica y todo pensamiento sólido fundado en reglas. Se nos inculca desde nuestra juventud tal aversión a los trabajos intelectuales un poco áridos, que llegamos a rechazar con terror el libro que nos invita a aplicarnos a él. Los niños deben aprender jugando, medios que los lleva naturalmente a jugar aprendiendo. Los jóvenes son casi siempre incapaces de leer hasta el fin el volumen que les ofrece medios para instruirse. Para excusarse quieren persuadirse que un largo estudio y seguido los hace desmañados e inhábiles para todo. Con algunos artículos de diarios superficiales que hojeamos, tendidos en un canapé, con la copa a un lado y el cigarro en la boca, creemos que con una hora de lectura, entre espirales de humo, nos hacemos incomparablemente más sabios que si empleáramos años enteros en los serios estudios de las científicas y gigantescas obras de los antiguos. ¿De dónde viene todo esto? Se nos viene de nuestro sentimentalismo, que nos ha inspirado el mismo desprecio de la razón y del resplandor del sol que inspiró a Bernardino de Saint-Pierre. Repito la digresión. Está hablando Weiss de lo que nos sucede en pleno siglo o a comienzos del siglo XXI. Y esto está dicho en Alemania en 1890 aproximadamente. De este modo, prosigue Weiss, nos elevamos a nuestros propios ojos tanto más cuanto que buscamos evitar todo trabajo serio de la inteligencia. Despreciamos a los antiguos, aquellos pedantes pasados de moda, y sus trabajos intelectuales, tanto más cuanto que mayores fueron las dificultades con que lucharon en sus estudios. Podemos lisonjearnos de que distamos de ellos como el cielo de la tierra, sin someternos como ellos al estudio de todos los días. Son estos los dos azotes que más estragos hacen en nuestro saber y en nuestro carácter. Pero hay otro más terrible todavía, y que ataca a un bien más elevado que la ciencia y el carácter. Esto es
la fe. No hay que atribuir a la casualidad esta pregunta que se repite constantemente y por todas partes. ¿Es que hay una ciencia, una conciencia y una verdad? Si nada hay de cierto, nada de verdadero, ¿puede la fe ofrecer la verdad? Tal es el lazo íntimo que une todo esto con la teoría misteriosa del sentimiento. El conocimiento por el sentimiento es incomparablemente mejor que el conocimiento por la inteligencia. Así, se pretende que hay la misma diferencia entre el lenguaje del sentimiento y el de la razón que entre el día y la noche. Sin embargo, es bien insignificante el conocimiento que adquirimos por el sentimiento. Hasta los más entusiastas defensores del sentimiento admiten que con él poco podremos aumentar nuestro lenguaje científico. Repetimos, se pretende que hay la misma diferencia entre el lenguaje del sentimiento y el de la razón, que entre el día y la noche. Sin embargo, es bien insignificante el conocimiento que adquirimos por el sentimiento. Hasta los más entusiastas defensores del sentimiento admiten que con él podremos aumentar poco nuestro bagaje científico. La mejor recomendación que tiene para ellos es que economiza al hombre una certidumbre y una luz molestas que se limita a producir cierto presentimiento. Esta es una frase de Goethe en el Fausto. Según la frase de Fries, según Jacobi, no es más que, comillas, el canal de una fe indecisa, de un presentimiento, de una sensación, de una inspiración. En pocas palabras, nos transmite conquistas intelectuales de cuya solidez no puede darse cuenta ni a sí mismo ni a los demás. Si a pesar de todo, pone el mismo Jacobi, todas las pruebas basadas en la razón muy por bajo del lenguaje del sentimiento, ¿cuáles serían el valor y la importancia del conocimiento que nos viene por la inteligencia? ¿Y no será ridículo hablar de la certidumbre de la fe al que en tan poca estima tiene la certidumbre de la razón? ¿Y a qué pensar, se nos dirá con Liebman? Si puede hacer alguna quiebra la inteligencia abstracta, y si por lo mismo desconfía el pensamiento de hallar una idea que le sirva de respuesta, vale mucho más el sentimiento. Cierto que no puede dar la idea, pero da lo equivalente. Por ejemplo, una respuesta que sentimos que ciertamente no podemos ni imaginar ni comprender. El sentimiento halla tranquilidad y paz interior en algo indecible, en algo que no se puede ni pensar ni expresar, pero que se deja sentir. Nos viene entonces a la memoria el Dios de los gnósticos, aquel Dios a quien no se puede nombrar y del cual se dijo, comillas, darle nombre no es posible, es obra de sentimientos. Nuevamente Goethe, en el Fausto. Es lo más propio y más íntimo de la naturaleza del hombre. Es el enigma que llevamos en nuestro corazón. Es lo más santo que posee nuestra alma. Es lo que tiene una expresión simbólica, comprensible en las artes y en la religión. Liebman citando a Kant. Este último párrafo. O sea, repetimos, ellos dicen que es lo más propio y más íntimo de la naturaleza del hombre, es el enigma que llevamos en nuestro corazón, es lo más santo que posee nuestra alma, es lo que tiene una expresión simbólica comprensible en las artes y en la religión. Pero lo que más nos maravilla es que ese indecible, del cual no tenemos idea, en el cual no podemos pensar y que menos aún podemos expresar, concluye
por tener una expresión considerable. Será sin duda una expresión que esté muy conforme con él. Hoy no hay más que pasar la vista por la moderna literatura con sus simplezas y con su futilidad para comprender la naturalidad con que semejante doctrina se ha de vengar, sirviéndose de la vaciedad y de la ligereza. Y será suficiente mal, aunque no produjera otro. Pero no es solo, desgraciadamente, es cantidad muy despreciable de otras 3 plagas mucho más terribles. Acá Weiss pasa al punto 8, que habla desde el punto de vista de la voluntad, de la educación y de la formación de los caracteres. Comienza así: los más desastrosos resultados de esta doctrina son los que se obtienen desde el punto de vista de la voluntad, de la educación y de la formación del carácter. Difícil es ver cómo puede concebirse una educación que parte de semejantes principios. ¿Puede el corazón formarse empleando la violencia cuando es necesaria? Porque las pasiones soportan muy bien la severidad y hasta la exigen. El principal deber de la educación racional consiste precisamente en ennoblecer y en fortificar el corazón al mismo tiempo que la voluntad. Es algo incomparablemente más importante y más necesario que formar la inteligencia con el recargo en la enseñanza. ¿Qué será de la educación si se coloca el educador en el terreno de la moderna doctrina del sentimiento y hace lo mismo el alumno?, se pregunta Weiss. Entonces, se responde, el jovencito se aplicará al trabajo y estudiará, para aprender de memoria y con el sudor de su frente, aquel insignificante pasaje que sobre el sol le da un manual insípido. Después no tendrá más que dormir y soñar para contemplar sin trabajo, como Bernardino de Saint-Pierre, millares de soles, y esto con encantos incomparablemente superiores a los de antes. Y será una injusticia flagrante y un gran contrasentido exigirle una aplicación que le permita desarrollar un poco su inteligencia, siguiendo el método tradicional, largo, pesado, y que aprenda a balbucear en la vulgar jerga del mundo, la miserable lengua de la razón, mientras que con su sentimiento puede, con solo dormir, ir en esto mucho más lejos. Otro caso. Comienzan a reflexionar los padres sobre el hijo, cuya natural aparece enteramente cerrado, y en otro tiempo era tan ingenioso y tan gracioso, tan abierto y tan franco, que hacía toda la alegría y toda su felicidad. ¿De dónde el cambio tan repentino? Por fin les entra una sospecha, se ponen a temblar. Quizás aquel hijo ha caído en manos de algún seductor que le ha enseñado el pecado, cuyos primeros efectos son a ser salvajes y taciturnos. Tratan entonces de penetrar en el corazón del niño para descubrir el mal y curarlo. Pero si es verdad la doctrina del sentimiento, ¿quién puede darles derecho para penetrar en lo más íntimo y más personal que tiene la naturaleza humana, en el santuario del alma? Y suponiendo que quiere él abrir su corazón, ¿podrá hacerlo si aquel, entre comillas, indecible que se oculta dentro de él mismo no permite ni que le conciba el espíritu ni que le exprese la palabra? ¿Quién duda que deba desgraciarse toda tentativa de educación con la doctrina del sentimiento? No hay loco que no pueda cargar en la cuenta del sentimiento sus perturbadas imaginaciones, como no hay esclavo que no pueda hacer lo mismo con sus indomables caprichos. Con esa excusa,
continúa Weiss, semejantes a los criminales de los tiempos antiguos, encontrarán siempre un asilo, de donde no habrá derecho para arrancarlos como si se hubieran refugiado en el altar del mismo Dios. Con esto no cesa solo toda educación, sino también toda capacidad de mejoramiento, toda buena voluntad para recibir un aviso y toda responsabilidad y aún toda cultura de la justicia. A esto nadie lo ha pintado mejor que Goethe en su desgraciado Werther. No hay más que ponerlo en manos de los jóvenes si queremos hacerlos en absoluto inaccesibles a todo mejoramiento y a todo consejo. Ved lo que escribe de sí el héroe de la novela, queriendo como un semidios presentarse como modelo a la imitación y aún a la veneración de todos los hombres de sentimiento. Abro comillas. En completo desacuerdo, que llega hasta una inquieta incuria, están mis fuerzas activas. No puedo estar ocioso y sin embargo no puedo hacer nada. No me queda imaginación ni sentimiento de la naturaleza. Los libros me sublevan el corazón. Cierro comillas. Tal es el primer grado de esa vida de sentimiento, el que sigue el segundo. Abro comillas. No quiero ser dirigido, ni animado, ni excitado. Me hierve el corazón y se escapa lejos de mí. Me hace falta un dulce canto, el canto de una madre que mece a su hijo. Considero mi corazón como a un niño enfermo y le doy todo lo que pide. Cierro comillas, esta cita de Goethe en el Werther. En fin, en el tercer grado, sigue Weiss, el niño mimado no solo defiende sus defectos, sino que se burla de los que no los tienen. Ah, comillas, hombres racionales, estáis tan tranquilos. Hombres morales sois tan poco comunicativos. En cuanto a mí, me he embriagado de placer una vez. Mis pasiones no han estado lejos de la locura y no me arrepiento. Ruborizaos, hombres fríos, ruborizaos también sabios. Cierra comillas. El resultado es conocido. Concluye Weiss esta brillante exposición diciendo: basta. Si no hubiera producido esta doctrina, los Werther, que han sido muchos por desgracia, no hubieran alcanzado tanta celebridad. Juzgándola de la manera más favorable, puede decirse que, bajo su influencia, nada tendremos mejor que los pálidos imitadores de Endimión, sumido en el sueño y en la inactividad por Selene, hasta que le plugo librarse de aquella soñolienta vida sin honor y sin fuerza. Tendremos caracteres cortados por el patrón ofrecido por Jacobi, principal campeón de esta tendencia del espíritu que describe así Seller. Abro comillas. Caluroso entusiasmo por lo bello, cultura de almas hermosas, pero con eso la molicie de una vida sentimental que no ha sido retemplada por grandes empresas prácticas, continuos mimos, equivocaciones a propósito de bagatelas, éxtasis y desencantos sin motivo conocido, ni pasiones fuertes ni grandes caracteres. Cierra comillas. De esta manera, el padre Weiss entra en el último punto de esta conferencia 7. El punto 9, Weiss vuelve a hablar sobre, una vez más, la cabeza, la voluntad y el corazón. Debemos hacer aquí el resumen de toda la doctrina de los afectos y pasiones, tratada en el capítulo anterior,
Con placer veríamos que se pensase en ella al tratar del sentimiento. Para llevar a cabo el trabajo moral, ni debe ponerse en actividad la fría inteligencia sola, ni tampoco la fría voluntad sola. El hombre es uno y entero. Es el hombre pensando, queriendo y sintiendo, con la inteligencia, la voluntad y el corazón. Pero no es otra cosa el corazón que el terreno en que tienen su asiento las pasiones, la parte inferior del apetito sensible en la cual se ponen en contacto nuestra naturaleza sensible y nuestra voluntad. Repetimos. El hombre, uno y entero, el hombre pensando, queriendo y sintiendo, son la inteligencia, la voluntad y el corazón. Pero no es otra cosa el corazón que el terreno en el que tienen su asiento las pasiones, la parte inferior del apetito sensible, en la cual se ponen en contacto nuestra naturaleza sensible y nuestra voluntad. Como un ser perteneciente a dos dominios, no se puede ver pasar un solo día sin experimentar sentimientos sensibles que alcanzan inmediatamente al alma. Pero no son lo mismo que ese sentimiento cuya naturaleza no puede ser determinada ni calculada de una manera precisa. La cólera contra todo lo que es detestable y malo, el entusiasmo por lo que es noble y bello, una dulce e inquebrantable esperanza en las horas de prueba, la audacia para rechazar los obstáculos que se oponen a la virtud, un sentimiento de afectuosa compasión por todas las miserias del prójimo, un verdadero sentimiento de gozo y de dolor, pero ante todo, la más grandiosa de todas las pasiones del corazón humano, el amor tierno y ardiente. ¿Puede haber en nosotros movimientos más determinados, más claros y más vivos? Todo es aquí luz y precisión. Conozco su procedencia, conozco las circunstancias en que han tenido origen en mí, conozco la manera de reprimirlos, la latitud que puedo darles, conozco que si los dirijo bien a semejantes nobles corceles, por el áspero camino de la virtud, han de conducir mi alma a su destino. Conozco, por fin, con cuánta delicadeza dan calor a mi corazón cuando hago de ellos buen uso, y que luego, y qué poesía dejan correr a través de todos mis miembros. El movimiento y la fuerza producen el calor. Repetimos, conozco con cuánta delicadeza dan calor a mi corazón cuando hago de ellos buen uso, y qué fuego y qué poesía dejan correr a través de todos mis miembros. El movimiento y la fuerza producen el calor. Trata con seriedad de purificar tu inteligencia, de templar tu voluntad, de dominar tus pasiones. Enseguida da una vuelta por ti mismo y di si no sientes en ti más calor, un calor más benéfico y más sano, que cuando te pegas a esos sentimientos vagos sin los cuales crees no poder vivir. Va concluyendo Weiss diciendo: ¿quieres ser bueno? ¿Quieres ser feliz? Para llegar a ese fin, nada tan necesario en cuanto a ti depende como el sentimiento dirigido por una voluntad enérgica. Pero, lo repito una vez más, la voluntad viril y bien decidida no debe absorber los movimientos del corazón, las pasiones. Debe regularlos y dominarlos. Si está bien ordenado el sentimiento o el corazón, si está bien templada la voluntad, si todo lo dirige bien la razón, no nos será difícil entonces orientar nuestros esfuerzos en dirección de la empresa que debemos llevar a cabo como hombres. La cabeza adelante para servirnos de guía, siguiendo animosamente sus órdenes, la voluntad y el sentimiento. Las pasiones sometidas a la una y a la otra. En pocas palabras, la cabeza, la voluntad y el corazón, cada uno en el lugar correspondiente, pero la cabeza completa, la voluntad completa y el corazón completo.
Tal es el verdadero estado del hombre completo. Solo a este precio puede producir una virtud noble, sana y completamente humana. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.